Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Pero espero que se escuche con ganas. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Que se escuche hasta todos los rincones donde se escuche y resuena nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos más que bendecidos y pues prácticamente ya a casi nada, ¿verdad? A casi nada de culminar nuestro año 2024. Le damos al Señor la gloria por permitirnos pues hasta el día de hoy, hasta esta fecha, pues llegar y perseverar en su palabra, poder vernos una semana más, ¿verdad? Poder vernos una semana más, poder ver nuestros rostros, poder disfrutar de la alabanza y la adoración por medio de la música, y le damos al Señor la gloria. ¿Usted está gozoso, está contento? Amén. Hemos recordado, ¿verdad?, a través del canto, que Él es el que nos levanta, Él es el que nos da fuerza, ¿verdad? Hemos recordado que Él es digno de toda nuestra exaltación y que no tenemos, usted y yo, nada que temer. ¿Usted lo cree? Amén. Es importante que usted a la hora de cantar no solamente cante en la emoción, sino también su fe, ¿verdad?, esté cimentada a través de lo que canta, ¿verdad? Cantamos verdades que nos recuerdan quién es nuestro Señor y qué ha hecho por nosotros. A su nombre sea la gloria. Acompáñeme, por favor, mi amado, mi amada. Acompáñeme al texto del Evangelio de Juan. Saque su Biblia, en lo que compartimos nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y que esto pues usted más tarde lo va a poder ver a través de nuestras listas de reproducción de YouTube, ¿verdad? Y le damos al Señor la gloria porque nos permite pues a través de estos medios el poder pues llegar, ¿verdad?, a la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Algunos que quizás no pueden estar presentes físicamente con nosotros, pero que están presentes con nosotros de voluntad, de espíritu, pues le damos al Señor gracias porque a través de estos medios digitales pues nos permite poder estar donde pues de otra manera quizás no pudiéramos estar. Le damos gracias al Señor por esta bondad que Dios en su soberanía pues nos permitió empezar a realizar a partir de la pandemia, ¿verdad? Pero que se ha vuelto una herramienta, más no un sustituto de la vida congregacional. Como siempre, le invitamos y le exhortamos a que usted se congregue fielmente, constantemente a una iglesia local donde usted pueda ser modelado, alimentado y pueda usted crecer en la palabra de nuestro Dios. Ya hemos compartido, ¿verdad?, para nuestros hermanos que nos tienen agregados, ¿verdad?, al WhatsApp, ya hemos compartido nuestras ligas de nuestra clase. Y recuerde que toda la semana nosotros perseveramos en la palabra a través de nuestro plan de lectura que ya está por culminar y a través de nuestros audiolibros que están disponibles para usted en nuestras plataformas de SoundCloud y de Spotify. A su nombre sea la gloria. Vamos al texto del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos desde donde nos quedamos. Terminamos nosotros la semana pasada de leer el versículo 1 al 12. Hoy vamos a continuar el capítulo 9 y vamos a ver, si el Señor lo permite el día de hoy, versículos del 13 al 34. Versículos del 13 al 34 del Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vamos a darle lectura, le voy a dar lectura, sígame con su vista y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Amén. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían,
¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Inclinen su rostro, vamos ahora. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos en esta tarde, una semana más, congregarnos bajo este techo que nos abre sus puertas, nos abre su corazón, nos dispone, Señor, la intimidad de su hogar, su mesa, para reunirnos, Señor, con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre y escuchar la verdad de tu palabra. Gracias porque nos permites la bendición del compañerismo, la bendición de ver nuestros rostros una vez más y ser afirmados en nuestra fe también por la comunión entre los santos. Gracias, Señor, por tu palabra que está escrita y está expuesta en nuestro idioma. La podemos oír, la podemos leer, la podemos entender, un privilegio que muchos otros, en muchos otros lugares del mundo no tienen. Gracias porque podemos congregarnos con libertad, sin escondernos, libremente. Gracias, Señor, por esa bendición. Hoy yo te ruego, Señor, que en esta reunión no haya ningún obstáculo, ningún estorbo, ninguna distracción, Señor, que pueda apartarnos el corazón, la mirada, la fe de lo que tu palabra está diciéndonos a nosotros hoy, en esta tarde. Ciertamente, Señor, luchamos todo el tiempo con la incredulidad. De una manera o de otra, poco o mucho, Señor, luchamos constantemente con nuestra condición pecaminosa e incrédula. Hoy, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró la palabra bíblica, que inspiró a tus santos profetas y que mora en cada uno de tus hijos, nos dé, Señor, la claridad y abra nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar por fe, no por vista,
el rostro maravilloso de nuestro Salvador y podamos afirmar con gozo que somos tu pueblo y que somos tuyos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sé con nosotros aquí en clase, aquí presente. Sé conmigo, Señor. Ayúdame, asísteme, Señor, para que tu palabra fluya de manera diáfana, Señor, en medio de mi flaqueza y pobreza. Ayúdame. Y sé con mis hermanos que no están presentes, que ven, que escucharán este mensaje ahora y posteriormente, Señor, tu nombre sea glorificado. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, la incredulidad no es un problema intelectual. La incredulidad es un problema espiritual. Sabemos nosotros que la fe es un don de Dios. Dios nos da la fe. Sin embargo, también nos da las herramientas a través de la razón, a través de la conciencia, para poder asentir, para poder creer, para poder reconocer la verdad. Lo que nosotros hemos encontrado hasta este momento en el capítulo 9 es un milagro extraordinario. Un milagro a través del cual el Señor mostró su gloria en una persona que había nacido con una enfermedad o con una condición congénita en la cual había nacido incapacitado para poder ver. No sabemos si poseía sus glóbulos oculares, no sabemos si estos estaban dañados, atrofiados, o no sabemos si no tenía esto bien formado, no sabemos cuál era la condición específica de su ceguera, pero lo que sí sabemos es que este hombre, desde que había nacido, era ciego. Y la controversia que resolvimos la semana pasada, ¿verdad? Que el Señor, pues, de un plumazo, de una declaración sencilla y solemne, dijo que esta enfermedad Dios la había permitido en su soberanía para que Dios mostrara su gloria, ¿verdad? Pues claramente se manifestó cuando este hombre, en medio de su condición de miseria y de ceguera, obedece, ¿verdad? Obedece a la instrucción del Señor, llenos los ojos, las cuencas de sus ojos de lodo y saliva, ¿verdad? De tierra y saliva. Él va a lavarse el estanque de Siloé y en respuesta a esa fe y a esa obediencia, él recibe, para la gloria del Señor, él recibe la vista. A su nombre sea la gloria. Yo quiero animarle, mi amado, mi amada, que usted y yo nunca perdamos el asombro. Nunca perdamos la maravilla. Damos por sentado cuando leemos las Escrituras, cuando leemos los milagros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cuando leemos la obra del Señor, decimos, sí, claro, que el Señor levantó a Lázaro, por supuesto. Claro, el Señor abrió el Mar Rojo, claro, desde luego. Lo leemos una y otra vez y a veces en ese hábito y en ese proceso de lectura perdemos el asombro, perdemos la maravilla, perdemos la expectación. Porque decimos, bueno, claro, el Señor hace milagros, pero déjeme decir una cosa, el Señor no le debe milagros a nadie. Lo hace porque Él es bueno y lo hace con propósitos que tienen que ver para su gloria. Siguiendo nuestra exposición como lo tenemos nosotros despejada, nuestro bosquejo que hicimos hace 15 días, ¿verdad? Lo que vamos a examinar el día de hoy es el interrogatorio al que será sometido el ciego de nacimiento y serán sometidos también los padres del ciego de nacimiento y las consecuencias de este interrogatorio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este interrogatorio. Vamos a ver las preguntas que hacen, por qué las hacen y las consecuencias de este interrogatorio. Ahora, la pregunta que siempre debemos hacernos como buenos estudiantes de las Escrituras es una, y la principal es, ¿sigo despierto? Yo espero que sí, ¿verdad? Si usted no pues, está luchando, ¿verdad? Ahí con la chuleta malvada, ¿verdad? Yo le invito a que usted pellizque santamente a su hermano de al lado, con mucho amor, desde luego, ¿verdad? Para que sigamos aquí. ¿Verdad? Que sigamos acá. No me lo hubieras dicho otra vez, ¿no?
Digo, yo dije pellizco santo, ¿verdad? Pero pues hay un zapatón, pues bueno, no, yo no lo recomendaría, ¿verdad? Pero pues también sirve al propósito, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta que deberíamos hacernos nosotros en nuestra mirada, nuestro examen, nuestra observación general y específica de este texto es ¿por qué este relato está aquí? ¿Por qué es importante este texto para nosotros? Bueno, Juan, el evangelista, discípulo del Señor Jesucristo, incluye este interrogatorio por dos razones. Una, porque el diálogo que está aquí expuesto muestra en detalle el carácter de los que son incrédulos por determinación y voluntad propia. ¿Por qué debemos conocer esto, mis amados? Porque esto es lo que nosotros debemos advertir a nuestro corazón, no debe haber en nosotros. Cuando nosotros vemos las preguntas que hacen los fariseos a este ciego, a este ex ciego, ¿verdad? A este ex ciego de nacimiento, nosotros las hacemos, y yo sé que mientras la vamos leyendo, nos vamos, o sea, nos quedamos perplejos, casi estallamos de risa, porque hacen unas preguntas bien absurdas, ¿no? Tienen un comportamiento completamente irracional. ¿Sí me estoy explicando? Mientras nosotros íbamos leyendo este relato, de verdad parece de un número de comedia. El nivel de absurdo al que llegan las personas para tratar de evadir la verdad de Jesús. Y esto es algo que, insisto, nos da risa o nos puede parecer algo hilarante, pero la realidad es que esto es algo que también nosotros vivimos. La incredulidad es absurda, la incredulidad es irracional, la incredulidad endurece nuestros corazones. Entonces tenemos este diálogo, está aquí para que veamos cuál es el carácter de los incrédulos. Incrédulos que son incrédulos porque quieren ser incrédulos y han decidido ser incrédulos. No es porque las evidencias no estén ahí, sino sencillamente porque no quieren creer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Segundo, el evangelista incluye este interrogatorio porque esta historia, si usted observó y leyó con detalle, esta historia muestra el primer cisma, el primer conflicto, la primera ruptura radical entre dos grupos particulares. Recuerde usted que hasta donde hemos caminado nosotros en los anteriores capítulos, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo pues es recibido con alegría, con expectación. Algunos pensaban que era el Rey prometido, ¿verdad? Hemos visto que alababan al Señor, ¿verdad? Por los milagros que Él hacía y lo recibían con gran alegría, ¿verdad? Pero conforme va haciendo ciertos milagros y conforme va hablando acerca de quién es Él, ¿y qué es lo que Él espera de los que le siguen? Como que las sonrisas se empezaron a apagar y ya como que la voluntad ya no era la misma. Se empezó cada capítulo más, si usted ha prestado atención, la audiencia se vuelve más hostil cada vez se vuelve más hostil. Mientras el evangelio se va volviendo más radical, mientras nuestro Señor Jesucristo va mostrando con más claridad y con más gloria quién es Él, la oscuridad en el corazón de los hombres también se vuelve más hostil y más agresiva acerca de quién es Cristo. Y la religión, la oscuridad de la religión, de las tradiciones de los hombres, se va mostrando cada vez más hostil. ¿Usted piensa que el mundo no es radical? Es decir, que el Señor hace un llamado radical a todos los que desean seguirle. El Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué cosa? Tome su cruz, ¿qué más? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo el domingo nada más. Dice, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Si alguno ama más ¿a quién? A su padre y a su madre, a sus hijos, a los bienes de este mundo, ¿puede ser discípulo de Cristo? ¿No? No, ¿verdad? El Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo ha mostrado que seguir a Cristo está lleno de muchas alegrías y mucha paz, ¿verdad? El que siga a Cristo nunca va a experimentar problemas en su casa. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que todo lo contrario, ¿verdad? Que los enemigos del hombre principalmente serán ¿quiénes? Los de su casa. Entonces, seguir a Cristo
diría mi mentor, cuesta pesos, pasos y pesares. Te cuesta todo. Y es lo que de alguna manera la radicalidad del Evangelio de Cristo va a mostrar. Pero también, si usted lo observa, el mundo, la religión, también hace un llamado radical. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y es lo que vamos a ver a través de este texto. En esta sección, el testimonio de la sanidad del ciego de nacimiento revela las características claves únicas de la incredulidad cínica y voluntariosa. Escuche con atención. Los incrédulos siempre tienen parámetros falsos, medidas falsas para juzgar las cosas. Perdón por los que se quedaron acá, pero usted lo puede escuchar. ¿A qué me refiero con un parámetro? A que la medida con la que juzgan las cosas siempre es chueca. La forma en la que juzgan los incrédulos las cosas siempre está equivocada. Su balanza siempre es falsa, no es del todo recta. Los incrédulos siempre quieren más evidencia, pero nunca es suficiente. La evidencia no satisface. Para el incrédulo tú le puedes mostrar evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, y la evidencia al incrédulo no le satisface. Nunca. Él puede tener 1000 experiencias, él puede escuchar a los hombres más sabios, él puede leer los mejores libros, él puede recibir incluso estudios y no va a creer. ¿Por qué? Porque está determinado a no creer. El incrédulo, si acaso se dispone a investigar o a revisar acerca de la verdad de las Escrituras, siempre va a tener una investigación sesgada y prejuiciada. ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto de sesgado y prejuiciado? Sí, que la distorsionan, lo quieren ver como lo quieren ver. O sea, hago mi investigación, o sea, me pongo a revisar, se los voy a poner así. O sea, si yo quisiera hacer un estudio o un análisis objetivo acerca de un tema, solamente voy a leer los autores. Bueno, insisto, yo voy a investigar sobre, ¿qué te gusta, Peter? Acerca de un tema, no sé, que la Tierra es plana, ¿no? Hay personas que hoy en día creen que la Tierra es plana, ¿no? Y a lo que voy es, Peter quiere decir, a ver. Yo me voy a poner a investigar acerca de si la Tierra es plana y lo que va a hacer leer a todas las personas que están de acuerdo con que la Tierra es plana. ¿Eso sería una investigación objetiva o subjetiva? Subjetiva. ¿Por qué subjetiva? ¿Qué es lo que él debería hacer si quiere averiguar si la Tierra es plana o no? Indagar más. O confrontar. Indagar más, ok. ¿Pero qué más? Confrontar las dos teorías. Las dos teorías, ¿cuáles serían las dos teorías? Los que dicen que es plana y los que dicen que son. Y los que dicen que no tienen ni idea, ¿no? Ajá. O sea, Podría ser. yo tendría que hacer, o sea, Peter tendría que hacer, digo, porque tú eres el que tiene la duda, ¿no? Peter es el que no sabe si la Tierra es plana, entonces lo que él tiene que hacer, pues es ser objetivo e investigar incluso a la gente con la que no está de acuerdo y escuchar su opinión. Pero el incrédulo siempre va a tener una opinión sesgada, prejuiciada. ¿Por qué? Porque realmente en el fondo no quiere saber. La verdad, no le interesa. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Usted ha platicado con personas a las cuales le dices, mira, lee este libro, mira, escucha esto, mira, esta investigación, mira, este documental, mira, platica con esta persona, mira, este texto. Eso fue escrito por hombres, mira, yo ya leí esto, mira, escuché esto. O sea, ellos tienen sus datos. ¿Me explico? Ellos tienen su investigación, ellos ven las cosas como ellos las ven y no hay más allá. La Tierra es plana porque yo ya leí que la Tierra es plana y si yo ya leí que la Tierra es plana, pues yo investigué, ¿no? Los incrédulos, obviamente, pues rechazan los hechos. ¿Qué son los hechos, clase? ¿Qué son los hechos? Cosas
suceden o que sucedieron. ¿Qué son los hechos? ¿Cosas qué? Que sucedieron o que suceden. Son claras. Algo tangible, Sí, algo que se exacto, puede... acciones. O sea, Situaciones que están a la vista, que no usas. es decir, un detective, un policía, una persona que está investigando, ¿verdad? Pues tiene que basarse para poder llegar a la conclusión o poder llegar a la verdad, pues tiene que seguir escuchando teorías. Él tiene que basarse en las teorías, lo que opina el perito, lo que opina el investigador, lo que opina el chofer, lo que opina el testigo. Él tiene que basarse en ¿qué? En lo que está viendo. ¿Cuáles fueron los qué? Los hechos. Las cosas que sucedieron. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la Biblia y el testimonio de Cristo está basado en los hechos. En hechos. Y los hechos, pues son ¿qué? Los hechos, las cosas son como son. No puedes cambiarlas, tú puedes tener tu opinión, pero los hechos son los hechos. ¿Sí me estoy explicando? El día de hoy les voy a pedir que estrujen un poquito así como el seso. Van a pensar tantito. Por último, una de las características de la incredulidad cínica y voluntariosa es que, frente a todo esto, el incrédulo se resiste a la verdad. Se resiste a la verdad porque es orgulloso. El gran problema de la incredulidad, como repito, no es intelectual, es espiritual. El problema es orgullo. No quiero reconocer mi condición. No quiero reconocer que soy ignorante. No quiero reconocer que yo necesito de la gracia de Dios, de su salvación, de su perdón. No quiero reconocerlo. Y por lo tanto, rechazo, objeto, miro para otro lado, me hago como que no sé de qué están hablando. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero doblegar mi orgullo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí se escucha bien el audio? Gracias. Aquí mi ingeniero siempre está al pendiente de eso porque yo le pucho, pero como no veo el foquito, no sé si está funcionando. Muy bien. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver este interrogatorio en 3 fases, en 3 partes. Y vamos a examinar primeramente el problema de la incredulidad, ¿no? Las personas que están interrogando, de hecho aquí en esta conversación, si usted revisa el texto, el Señor Jesucristo ya no está hablando aquí, no está presente en esta conversación, no están presentes los discípulos en esta conversación. Probablemente el evangelista vio, escuchó esta conversación, estuvo presente, pero nada más, no hubo una participación de ninguno de ellos. Y esto es importante, como decíamos, pues para que podamos ver cuál es la condición de la incredulidad y advirtamos a nuestra alma de no ser así. Porque decimos, esto no es para mí. Claro que es para ti. Porque así somos nosotros. Observe con atención versículo 13. Dice el texto, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Primera pregunta, clase. Vamos a hacer las preguntas al texto. Primeramente, ¿quién llevó ante a quién? ¿A quién? Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, ya no es ciego, gloria a Dios, y lo llevaron ante los fariseos. Recuerde usted que los fariseos, ¿verdad?, eran esta secta o partido religioso político que observaban la ley de Dios de una manera sumamente estricta y le añadían ellos incluso sus tradiciones. Pero la pregunta clave es, ¿quién llevó este ciego ante los fariseos? Los mismos, sus vecinos. Las mismas personas, bueno, Los se puede mismos decir de ellos, que... ¿Cómo podemos saber quién llevó al ciego ante los fariseos? Leyendo un poquito antes. ¿Leyendo qué cosa, clase? El contexto, ¿verdad? Acuérdense que el contexto es como las bienes raíces. ¿Qué es lo bueno en las bienes raíces? ¿Qué es lo importante en las bienes raíces? Cuando usted compra una casa, ubicación, 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 ¿verdad? Es decir, tú vas a comprar una casa en una buena zona, ¿verdad? Entre qué calles, entre qué colonias, ¿verdad? Aquí estoy cerca. Lo importante es la ubicación. Entonces, el contexto, ¿verdad?, es la ubicación. ¿Dónde está ubicado? Entonces, nosotros para poder entender
¿Quiénes fueron los que llevaron al ciego, al ex ciego, ante los fariseos? Tendremos que leer el contexto. Y el contexto que nos dice, observe, Vecinos. ¿cómo podemos inferir esto? Porque anteriormente, el versículo 8, vemos que sus vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, se preguntaban, ¿no era este el que se sentaba y mendigaba? Y unos no sabían, les decían, él es. Otros decían, a él se parece, y él mismo afirmaba, sí, yo soy ese, ¿verdad? Y le preguntaban cómo te fueron abiertos los ojos, y él da testimonio acerca de esto, y le dijeron, ¿dónde está el que te dio, el que te sanó? Y él dijo, no sé. En consecuencia, el mismo relato, acuérdense que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, se escribió así de corridito. Entonces, si nosotros vamos leyendo el contexto, pues podemos inferir que los que lo llevaron probablemente hayan sido sus vecinos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Versículo 14. Lo llevaron ante los fariseos. ¿Por qué lo llevaron ante los fariseos, clase? Porque eran los que tenían la autoridad, entre comillas, los que podían, pues, los líderes como tal. ¿Qué es lo que querían saber los vecinos de los fariseos? ¿Su opinión? Sí, su opinión. Su opinión, ¿qué más? Tal vez no, sí, la opinión como tal. O sea, los fariseos eran pues las autoridades de más eminencia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces evidentemente eran los maestros de Israel. Acuérdense de Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Eres tú maestro de Israel? Entonces eran hombres a los que pues la gente recurría en busca de sabiduría, de consejo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, que el testimonio de las Escrituras nos recuerda que la gente, ¿verdad?, iba a escucharlos, ¿verdad? Iba a escuchar a los fariseos, porque eran hombres, pues, de mucha instrucción, ¿verdad? Eran hombres muy estudiados, querían conocer su opinión. Esto, insisto, es algo que podemos deducir o especular acerca del texto. Lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, porque anteriormente vemos que hacen preguntas y él dice, no sé. Entonces, si tú no sabes, pues vamos a preguntarle a los que, a los que sí saben, ¿verdad? Especialistas. Esto es- le preguntaban si estaba ciego, no había visto, y cuando llegó a ver, pues ya no estaba Jesús. O sea, era como ignorancia de ellos, ¿no? ¿Con quién? Ellos no sabían, pero ellos están perplejos porque habían visto a un hombre que antes era ciego y ahora ve, y ellos quieren saber. Pero él Las no podía motivaciones- contestar cómo, si él no lo vio, porque no veía. No lo vio, pero sí lo había escuchado, o sea, sí trató con él. Entonces, el punto aquí es, este hombre había experimentado el milagro, había obedecido a la voz del Señor, pero cuando le dicen, ¿dónde está él? ¿Quién? Pues yo solamente obedecí lo que él me dijo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Y él responde, no sé. Y ante ese no sé, ellos recurren a las personas que, repito, aparentemente, culturalmente, ellos saben. Ahora, esto es una cuestión importante para nosotros, clase, porque ante las perplejidades, ante las situaciones de la vida que nosotros experimentamos, nosotros recurrimos a la gente que sabe, ¿verdad? Entonces, si yo pues me siento mal, tengo un problema de enfermedad, pues yo recurro ¿a quién? Porque yo doy por sentado, ¿verdad?, que pues el doctor o los doctores, ¿verdad?, pues estudiaron titipuchal de años medicina, ¿verdad?, ya se quemaron las pestañas, ya leyeron libros gordísimos, ¿verdad?, ya pasaron por toda la experiencia del mundo, por lo tanto ellos, por experiencia y por conocimiento, ellos ya saben, ¿verdad? Oiga, pues yo quiero hacer una puerta o hacer un muro, no sé qué, pues recurro a un albañil, recurro a un ingeniero, recurro a un arquitecto, ¿verdad? Personas que por conocimiento o experiencia, ellos ¿qué? Saben, porque yo no sé, ¿verdad? Cuando pues ya me empieza a dar lata el clutch, ¿verdad? O empieza a fallar el coche, ¿verdad? Yo recurro, ¿verdad? A Juan el mecánico, porque Juan el mecánico pues sí sabe, ¿no? Y si él me dice que tengo que comprar 2 motores, pues yo le creo porque yo no qué. En este punto quiero que analicemos también cuáles son nuestros referentes de confianza cuando ignoramos algo. Y acerca de los asuntos espirituales,
¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿A quién recurrimos? A Jesucristo. ¿A quién recurrimos a la hora de buscar la verdad? A Jesús. La ignorancia per se, o sea, todos somos ignorantes de una manera o de otra, de una proporción o otra. El problema no es que seas ignorante, el problema es que permanezcas ignorante. Y el punto es, ¿a quién vas y le preguntas? ¿A quién recurres? Nuestra verdad y nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos orienta hacia la verdad, no los dice todo, pero nos orienta hacia la verdad. Por eso ellos recurren a estos hombres de erudición. Continúa diciendo el versículo 14, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este versículo es sumamente importante. ¿Por qué es importante, clase? Mayra. Porque también lo querían acusar, ¿no? ¿Quién es el que está escribiendo este testimonio? Juan el Evangelista. Entonces, Juan, que es nuestro cuate, Juan es el que nos está contando las cosas. Juan nos dice, bueno, los vecinos, inferimos que los vecinos lo llevaron al antes ciego, lo llevaron ante los fariseos porque querían saber, pero nos da una nota, le llamarían también una nota de paréntesis. Era día de reposo cuando Jesús había sanado a este hombre. Y no se podía, ¿no? De según nadie podía andar en día de reposo, ¿no? Entonces, aquí usted acaba de dar el clavo, mi hermana, hoy que anda filosa. Acaban de dar el clavo acerca de por qué Juan nos da esta nota acerca de la día de reposo. Ivonne, ¿por qué? Porque era día de reposo y era según contra su ley, era ir contra la ley. ¿Era un asunto positivo, negativo? ¿Era un asunto picoso? Pues era negativo según ellos, porque había violado la ley por haberlo sanado en día de reposo. No se tenía que hacer nada según ellos. Ok, entonces, aquí Juan nos está dando una pista del problema. ¿Cuál es el problema? O sea, nos está dando el contexto de en qué ocasión había sucedido esto. Dice que era en día de reposo cuando el Señor había realizado este milagro. Versículo 15, presta atención. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. O sea, ya le habían preguntado sus vecinos, ahora le preguntaron ¿quiénes? Los fariseos. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es una pregunta clave porque ellos quieren saber el método, quieren saber el poder, quieren saber la forma, cómo había recibido la vista. Y el hombre que ya antes había sido ciego, vamos a ponerle un nombre. ¿Qué te gusta, Charlie? ¿Qué nombre le vamos a poner al hombre? Ya no vamos a llamarlo el ciego porque pues, ya no es ciego. Teófilo. Teófilo, me gusta mucho ese nombre. Muy bien. Teófilo, que en el griego significa amigo de Dios. O el que busca a Dios. Teófilo, que antes había sido ciego, pues les dice cuál fue el procedimiento. Y le dice, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ahora, no sé, yo siempre digo que Dios es providencial, ¿verdad? En la forma en la que nos provee de herramientas, nos provee de academia y nos provee de consulta, ¿verdad? Para recibir esto. Tenemos un especialista en temas de la vista, ¿verdad? ¿La ceguera de nacimiento o la ceguera congénita se corrige médicamente de esta manera? Con tierra no. Por supuesto que no. O sea, probablemente quizás con... Probablemente haya nacido con catarata congénita. Ok. O algo más razonable, estamos hechos de tierra, supongo. Que no tenía algo que se llama, o sea, en términos más sencillos, el ojito está chiquito, no se desarrolló bien. Entonces, si estamos hechos de tierra, le puso lodo, a lo mejor terminó por formar el globo ocular. Puede ser una posibilidad. Ok, interesante. Entonces, evidentemente,
pues el procedimiento era algo extraño, desconocido, ¿verdad? Para ellos. ¿Cómo lo hizo? Le dice, bueno, él me dijo, me puso lodo, me lavé y ahora ve. Aquí les está explicando la metodología, el cómo. ¿Estamos de acuerdo? Pues él le responde las preguntas tal cual. Ahora, presta atención. Entonces, versículo 16, esta expresión, entonces, es clave para entender el siguiente comentario. ¿Por qué? Porque con base en la declaración de Teófilo, el ex ciego, ahora él les da la metodología y ellos hacen una declaración en consecuencia. Entonces, algunos de los fariseos, presta atención a eso, ¿quiénes eran? Algunos. Eso es importante. No está hablando de la totalidad del cuerpo de los fariseos, de la secta de los fariseos, sino algunos de los fariseos. No eran todos. No eran todos. No eran todos, pero eran algunos, ¿verdad? Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué hacen esta declaración de que Jesús, el hombre que había sanado a Teófilo, no procedía de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué decían ellos eso? Porque no Había guardaba el día de incredulidad. reposo. Había incredulidad, pero la declaración ahí dice, ¿por qué? Porque no guarda el día de reposo. A los ojos de ellos. O sea, esto es lo extraordinario de lo que estamos aquí tratando. Lo extraordinario es que el criterio de lo que ellos están juzgando no es que lo haya sanado, ni cómo lo haya sanado, sino, El día que lo sacó. o sea, Pues le daban la clave y no lo entendía. es inverosímil, es increíble cómo la gente se concentra, los incrédulos se concentran en las cosas más ridículas para evadir el punto. ¿Sí me se da cuenta? O sea, le acaban de abrir los ojos o le acaban de poner ojos a alguien que no los tenía o no estaba capacitado para usarlos, pero el punto en lo que ellos prestaban atención era, es que lo sanaste el sábado. Y ese día no se trabajó. Y ese día pues no se chambea. O sea, ¿te das cuenta de la cortez de miras que tienen estos hombres? A los ojos de ellos Jesús había quebrantado el día de reposo, no porque hubiera violado alguna regulación de las Escrituras. O sea, el problema no era que había violado las Escrituras, sino que había violado las restricciones y aplicaciones extrabíblicas, religiosas, legalistas, que ellos habían impuesto como rabinos y autoridades religiosas. Oh, mis amados, el problema muchas veces del cristianismo, subrayo y enfatizo, del cristianismo postmoderno, del cristianismo de nuestro tiempo y de muchos tiempos atrás, pero estamos hablando del presente. El problema muchas veces de la fe que practicamos es que nos concentramos en este tipo de cosas. Nos concentramos en el cabello de las personas. Nos concentramos en la ropa de las personas. Nos concentramos en el vestido de las personas. Nos concentramos en los tatuajes de las personas y no en el milagro del nuevo nacimiento. Nos concentramos en la forma, nos concentramos en lo externo y nos olvidamos de la obra de Dios. De qué es lo que Dios está haciendo. Y en eso tropezamos. Y digo tropezamos porque pues formamos parte del mismo pueblo, ¿verdad? Ahora sí que pues las fallas del cristianismo, del pueblo de Cristo, pues también me duelen, ¿no? Porque ¿a usted no le duelen cuando los cristianos hacen tonterías? Pues sí, porque pues es el mismo pueblo, ¿verdad? ¿Esto pasa? Son primos. Esto no es extraño a nosotros. Esto sí, lo vemos todos los días. Muchas veces en las iglesias las autoridades religiosas se concentran en las cosas que no deben de concentrarse y muchas veces nosotros también nos concentramos en lo que no debemos concentrarnos. Nos enfocamos en lo externo, nos enfocamos en la forma, pero no nos enfocamos en qué es lo que dice la palabra de Dios. Esta no era la primera vez. Esta no era la primera vez que Jesús deliberadamente
al parecer, violaba las regulaciones tradicionales rabínicas del día de reposo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, nuestro Señor Jesucristo defendió a sus discípulos por arrancar espigas en el día de reposo. ¿Se acuerdan? Están caminando, ¿verdad? Y ellos van comiéndose las espigas que van pescando. Y ellos, y los fariseos, que no tenían otra cosa más que hacer que estar persiguiendo a Jesús y a sus discípulos y ver qué cosas hacían, ¿verdad? O sea, de verdad, no puedo imaginármelos otra cosa que caminando a 20 metros de ellos, con unos binoculares, ahí observándolos así, qué hacían con las manos, si se lavaban, cómo comían, ¿verdad? Para poder reprochar algo a Jesús cada 5 minutos. Poco después vamos a ver que, según este relato de Mateo 12, los versículos subsiguientes de capítulo 12, vamos a ver que en los versículos 9 al 13, el Señor Jesús sana a un hombre con mano seca. ¿En qué? En el día de reposo. Como hemos visto, recuerda usted en el Evangelio de Juan, ¿se acuerda usted que el Señor Jesús en el capítulo 5 sana al paralítico en el estanque de Betesda, ¿se acuerda? Y lo sana en día de reposo. Con esto llena de enfado a las autoridades religiosas que buscaban, a partir de entonces buscaron matarle. Ahora, no sé usted, platicaba esto con mi esposa, y usted lee estos textos, y insisto, esta es una pregunta que le hacemos al texto o nos cuestionamos internamente. No sé usted, pero a mí me parece. La pregunta es, ¿por qué provocaba deliberadamente Jesús a los líderes religiosos violando las prohibiciones del día de reposo? O sea, parece que deliberadamente les pica las costillas. ¿Sí o no? Sí. O sea, es mi pregunta, ¿eh? O sea, si usted la comparte bien. Pero, o sea, parece que deliberadamente quiere incomodarlos. Quiere ponerlos estrujarlos, sacarlos de su cajita, de su huacal teológico. ¿Ha visto un huacal así con los de la recovería? Así, su huacalito teológico, así, los quiere sacar de ahí para sacudirlos, trastornarlos en un sentido positivo. Mis amados, ¿por qué el Señor parece que quiere provocarlos? No, la intención, Él no quiere molestar a nadie, pero tampoco Él quiere ser agradable a nadie. El Señor Jesucristo no tiene por qué agradar a nadie y no tiene por qué ser complaciente ni condescendiente con nadie. Lo primero y lo más importante es que el Señor mostró su autoridad divina como Señor, incluso del día de reposo. Lucas 6:5. O sea, Él tiene autoridad como hijo de Dios e hijo de hombre sobre el día de reposo. Y Él puede hacer en el día de reposo, ¿qué cree? Lo que quiere. Por eso los sacude de su huacal teológico y ellos se desenclochan. Se desenclochan. Lo hizo también para mostrar que esas normas extra bíblicas, subrayo y enfatizo, extra bíblicas, no eran necesarias y ponían una carga opresiva sobre las personas. Mis amados, muchas veces nosotros practicamos un cristianismo no bíblico, un cristianismo legalista, un cristianismo que oprime a las personas. Y digo un cristianismo porque usted puede llevar a un cristianismo sin Cristo. Usted puede ir a la iglesia, usted puede llevar la Biblia bajo el brazo, usted puede vestir como cristiano, parecerse, cortarse el cabello como los cristianos, vivir una vida aparentemente moral o ética, seguir lo que le dicen las autoridades y hacer todas las cosas que se supone que hacen los cristianos, pero incluso cosas que no son bíblicas, que no están claramente delimitadas en las Escrituras. Y con esto usted pensar que está agradando a Dios, porque las personas que son autoridad, los que saben, siempre voy a poner las comillas, los que aparentemente saben, ¿verdad? Le dicen, esto es lo que a Dios le agrada. Lalo, Dios dice casquete corto, si no, no es agradable a Dios. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy disparando al aire. No, cuidadito te me pongas pestañas, porque eso hacen las mujeres impías, ¿no? O sea, porque, ¿me explico? O sea, estoy poniendo un ejemplo, estoy disparando al aire, ¿no? Cosas
secundarias, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Y en ese sentido le ponen cargas a las personas que son importantes, no nos llevan al Evangelio. Los líderes habían pervertido el propósito divino de este día de descanso y agradecimiento y lo habían hecho fastidioso, gobernado por docenas de reglas triviales. Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No por nada el Señor Jesús reprende a los fariseos en Mateo 23:4 y los condena por atar cargas pesadas y difíciles de llevar y ponerlas sobre los hombros de los hombres. Pero ¿ellos quiénes? Los fariseos. Los religiosos les encanta, a los legalistas les encanta ponerle cargas a las personas, pero ellos, dice el texto, ni con un dedo quieren moverlas. Su razonamiento de estos hombres, de estas autoridades, era que como Jesús había violado la interpretación de los rabinos sobre la ley acerca del día de reposo, por ende, entonces él no podría ser el prometido de Dios. Por eso la declaración que ellos hacen, presta atención, versículo 16, ¿está conmigo? Sí. ¿Ya se aburrió? No. Apenas estamos empezando. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, lo señalaban, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. De ahí de entrada ellos dicen, sus parámetros son falsos, su regla está chueca. O sea, por no obedecer las reglas de los rabinos, él no procede de Dios. Esto es falso. El criterio con el que están juzgando es chueco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otros decían, presta atención, ¿está conmigo en el 16? Sí. Lea con atención. Algunos de los fariseos decían esto, que él no procedía de Dios porque violaba el sábado. Pero otros, ¿qué decían? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, había una opinión ¿qué? Dividida. Contraria. O sea, él no puede hacer esto porque está violando el sagradísimo Sabbat. Y por otro decían, ok, si es pecador, entonces dime cómo hace esto. Y dice el texto que había ¿qué? Disensión entre ellos. Había disensión entre ellos. Mis amados, ciertamente Cristo a veces nos saca de nuestro huacal teológico y nos pone incómodos, ¿no? ¿Usted no ha entrado en controversias a veces con hermanos en la fe por asuntos básicos? Claro que sí. Observe más adelante, dice el texto, versículo 17. Entonces, ¿qué pasó? Volvieron a decirle al ciego. Volvieron a decirle al ciego, volvieron a dirigirse a él. Y me encanta porque yo creo que el texto aquí, o creo que el evangelista, pues el fin es ubicarlo, ¿no? Pero pues ya no es ciego. Ya no es ciego. Pero le siguen diciendo así. Pero él sigue diciendo así. O sea, para que nosotros nos ubiquemos, ¿no? No entendían, ¿no? Ya le habían dicho y seguían. Parecían... Si usted se fastidia y se enoja, yo también, hermano. O sea, de verdad terminamos, usted lee este interrogatorio y termina así así. O sea, la incredulidad de verdad me dan ganas de darle cachetadas a la gente. ¿Os ha hablado usted con alguien que le desespera? Sí. ¿Que no entiende razones? Es lo que está pasando aquí. ¿Eh? Así son los pacientes. O sea, tú les dices una cosa y no, es que a mí me dijeron que me tenía que poner unas gotitas de tecito de no sé qué o de cebolla y ya con eso me corrijo. Sí, claro, ok. O sea, ¿me explico? Fin. Pero así fuimos nosotros, pastor. Así somos. Así fuimos, porque Exactamente. Yo fui uno de ellos. Y siempre decía yo, no, es que yo creo en esto. Así, En la idolatría. sí, y entonces, así fuimos. Deseábamos al Señor. Yo estoy bien con Dios. Sí. Yo voy a la iglesia. Exacto. Yo no Así necesito ir a la así iglesia. fuimos. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy en comunión con Dios. Dios y yo somos cuates. Es mi compadre, ¿no? Es mi compadre, ¿no? Él convirtió el agua en vino porque... ay, ¿cuál es el problema?
Y aquí mismo está diciendo, ¿no? Cómo sacaban muchas cosas. O sea, sacaban muchas cosas irracionales, burdas, absurdas o de contexto para justificar su cerrazón. ¿Me explicó? Sigamos. Entonces vuelven a dirigirse al ciego, que ya no es ciego, que nosotros le hemos llamado de cariño Teófilo. Y le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú? ¿Y él qué dice? Que es profeta. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que él haga esta declaración. Era tan sencillo que, me está diciendo que es profeta, pues es profeta. En tanto que el ciego, que ahora ya no es ciego, que Teófilo, ve con claridad que Jesús es más que un hombre. ¿Se acuerda usted de la samaritana? Sí. La samaritana, ¿verdad? Cuando están en el pozo de qué, por 50 puntos, Tony. ¿Cómo se llamaba el pozo donde se encontró Jesús con la samaritana? Es la trivia bíblica por 50 puntos. ¿Cuál es el pozo de la samaritana? Pozo de Jacob. Ok, le doy 25. Ahora le quedan 25 puntos. El pozo de Jacob, pero ¿cómo se llama? ¿Estaba cerca de qué? Samaria. Estaba en Samaria, ok. Bueno, ahí vamos. Sus ganados, ¿Estaba cerca de dónde? Del lugar donde adoraban, ¿no? El monte Gerizim, ajá, pero ¿cómo se llamaba la zona? Estaban cerca de Sicar, ¿ok? De Sicar, ¿verdad? El pozo de Jacob, ¿verdad? Que está en Samaria. Bueno, van bien, van bien. Usted sí les da el 10, yo sí les doy el 10. Le echaron ganas, ok. Entonces acuérdese de usted que igual así como Jesús se encontró con la samaritana, ¿se acuerda de esa escena, verdad? De ese acontecimiento, ¿verdad? Ella pues le dice, dame de beber y empieza una conversación y ella piensa que está tratando como con cualquier ¿qué? Pues con cualquier hombre, con cualquier persona, ¿verdad? Y la conversación va avanzando hasta el punto en el que le dice, ok, perfecto, pues ve y trae a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Perfectamente bien contestado, doña Samaritana. 5 maridos. Porque 5 maridos has tenido, que bárbara, y el que ahorita estás no es tu marido. Más bárbara aún. Y ante esa revelación de su condición, Qué adelantada estaba su época. bueno, adelantado o retrocedida, no sé, pero el punto aquí es que ella reconoce que está delante de una persona que tiene algo que es diferente. Y ella dice, Señor, yo creo que tú eres profeta. Eres un enviado de Dios porque has visto algo en mí que nadie conoce o que está oculto en mi corazón que no te he revelado. Esto también fue lo que pasó. Este hombre le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él responde que es profeta, o sea, es un enviado de Dios. Fue alguien que Dios envió para hacer una obra. Sí, No, solamente, bueno, hasta ahorita donde yo lo he leído, es con la única que se descubre. Él le dice quién es. Que tiene que ver con propósitos Para- mesiánicos, ¿verdad? Los propósitos que iba a partir de Israel hacia los gentiles, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que comenta. Ciertamente con ella es la primera persona con la que él claramente se revela como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿verdad? Y que sin tapujos le cree, a diferencia de los judíos, que siempre ponen trabas, ¿verdad? Interesante este punto. El ciego ve que Jesús es más que un hombre. En contraste, los fariseos obstinados, que vieron con sus propios ojos. ¿Se da cuenta del contraste que vamos a ver aquí? Este hombre no veía, pero sí veía. No tenía sus ojos físicos, pero tenía unos ojos espirituales muy finos, muy agudos, y el Señor le fue afinando la vista para que se diera cuenta con quién había estado tratando. Y estos hombres que tenían toda la luz intelectual, estos hombres que tenían sus ojos, todas sus facultades físicas, mentales, eran absurda y burdamente ciegos. Estos no eran personas de la calle, eran personas que tenían la palabra de Dios en sus manos. Estaban ciegos totalmente a la verdad de Cristo. Mis amados, en la Escritura, la ceguera
es una metáfora de las tinieblas espirituales. La ceguera, espiritualmente hablando, es la incapacidad, apunte eso porque es importante, la ceguera espiritual es la incapacidad de discernir a Dios y su verdad. La ceguera espiritual es la incapacidad de discernir a Dios y su verdad. ¿Se acuerdan lo que leímos al inicio de nuestro culto? Leíamos nosotros segunda carta a los Corintios. Otra vez, por favor. La ceguera espiritual es la incapacidad de discernir a Dios y su verdad. Eso es la ceguera espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 4, ya lo leímos al inicio, escuche con atención. Versículo 3 dice el apóstol Pablo: si nuestro evangelio está aún encubierto, si no lo pueden ver, si no lo pueden entender, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, presta atención, dice el texto, cegó. ¿Se da cuenta? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda a los Corintios 4, 5. Cegó el entendimiento de los incrédulos, perdón, versículo 4. Cegó el entendimiento de los ¿qué? Incrédulos. ¿Te das cuenta cómo se relaciona la palabra ceguera con incredulidad? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La ceguera espiritual es la incapacidad de discernir a Dios y su verdad. Ese es el problema de estos hombres. Ese es el problema de estos hombres. Regresemos al capítulo 9. Vamos a avanzar. Y vamos a ver la segunda parte. Hasta aquí nos damos cuenta de que la incredulidad establece medidas falsas y evade la verdad. Evade la verdad, no quiere conocerla. Era indiscutible que Jesús había realizado el milagro. Literalmente el milagro estaba frente a sus ojos, frente a su cara, pero con toda terquedad ellos no estaban dispuestos a aceptar la evidencia y seguían sin convencerse de la verdad. Hay un testimonio que le he contado de la historia de la iglesia, que quería leerles el día de hoy, acerca de Richard Wurmbrand, pastor rumano, que en 1945, después de caído el régimen nazi, ¿verdad?, en Rumania, que entraba dentro del bloque este, del bloque del este, de Europa del Este, gobernado por las fuerzas comunistas, ¿verdad?, la cortina de hierro. Pues lo que hace el bloque comunista, ¿verdad?, pues es tomar a todos los pastores de Rumania en un congreso comunista, los reúne y bajo intimidación los coacciona para que ellos rechacen y nieguen a Cristo públicamente. En un congreso nacional. En esa conversación, en este congreso humillante para la fe cristiana, para aquellos hombres que habían dicho creer en Cristo, la esposa de Richard Wurmbrand, del pastor Wurmbrand, su esposa Sabine, le dice: levántate y predica a Cristo. Y cuando él le toca el turno, él se levanta y predica el evangelio de Cristo. A lo que pues confronta la cobardía de todos estos hombres. Lo aclaman, lo vitorean y se cancela en ese momento la reunión. Esto está verificado en la historia. Le cortan el micrófono, acaban el congreso y al día siguiente, al salir de su casa, al pastor Richard Wurmbrand y a su esposa los arresta la policía secreta. Ellos permanecen encerrados hasta aproximadamente unos 20-30 años en una prisión comunista, varios metros, más de 200 metros bajo tierra, donde ya no escuchaban ningún tipo de ruido, no veían la luz del sol, donde eran torturados de día y noche por afirmar su fe en Cristo. Vivimos en un mundo de ciegos y decir que conocemos, que hemos visto a Cristo, es un crimen terrible. Estamos tildados de locos y vamos a recibir hostilidad.
La gente no quiere conocer a Cristo, no porque no sepa de la verdad acerca de Cristo, sino porque no quiere verla, no quiere conocerla. Romanos capítulo 1 nos dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda verdad e injusticia de los hombres, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos saben la verdad, pero no la quieren aceptar. ¿Por qué? Porque como dice Juan 3, amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 1:20 nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no cree porque no quiere creer. He tenido el privilegio de conversar en este lapso de prácticamente un par de semanas. He platicado con algunos varones, con 2 varones. Hace menos de un mes prácticamente conversé con un hombre que fue a comer a mi casa y le hice preguntas muy concretas acerca del Evangelio, y él hizo preguntas y dio unas respuestas muy concretas y reconoció a Cristo como su Señor y su Salvador y reconoció la verdad de Cristo y de su Evangelio. Yo no lo obligué a creer eso. Fue el Espíritu Santo. Y él voluntariamente, sin una pistola en la cabeza, él conoció y reconoció a Cristo. Yo no le di esa claridad. Dios se la dio. Fue a visitar a un varón hace una semana. Un hombre que hace algunos años no estaba muy de acuerdo con que tuviéramos estudios bíblicos en su casa con su esposa, y él le había dicho, no, yo estoy bien así como estoy, y no era hostil, pero respetuosamente guardaba su distancia. Tuve el privilegio de escuchar a este hombre con estas mismas preguntas, escucharlo confesar a Cristo como su Señor y Salvador. A su nombre sea la gloria. Amén. Podemos tener la verdad en la cara y no reconocerla. Los judíos, dice el versículo 18, pero, este hombre había reconocido que Jesús era ¿qué? Más que un hombre, ¿qué era qué? Profeta. Versículo 18, observe el texto. Pero, esto está estableciendo un contraste, ¿se da cuenta? Los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, no creían que este hombre con el que estaban hablando, no creían que había sido ciego. Que había recibido la vista. No lo creían. O sea, ve por dónde va la cosa. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Se da cuenta cómo va escalando este interrogatorio? O sea, ya no se trata del método, ya no se trata del día de reposo, sino querían ahora, ya no creían ni siquiera que él decía ser quien decía ser, ni que había pasado lo que le había pasado. Entonces ellos quieren cerciorarse de su identidad. ¿Y para hacerlo, quién llaman? Qué oso, ¿no? O sea, que llamen a tu papá y a tu mamá para que respondan por ti. O sea, es el nivel de la ironía de esto. O sea, llaman a sus padres y le hacen 3 preguntas. ¿Este es su hijo? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Para verificar. O sea, ¿por qué le preguntan a sus padres si este es su hijo? Para verificar porque tenían que estar... ¿Por qué le preguntarían a tu madre si tú eres su hijo? Que me conoce Con la duda. desde que nací. Te conoce, pero sobre todo, ella diría que no. No mentiría. ¿Por qué? Porque supuestamente ella diría la verdad, ¿Por qué? el por qué estás así. Pero le hace una pregunta. ¿Este es tu hijo? O sea, los padres, si son sus padres, pues ¿qué responderían? Pues sí. Obvio, ¿no? ¿Cómo podrían sus padres negar a su hijo? Le hacen una segunda pregunta.
nació ciego, Ya lo vieron, les hubieran puesto. pero ellos no sabían que él había sido ciego y no creían que había sido ciego. Ellos querían confirmar la veracidad de su condición previa. Y le hacen una tercera pregunta. ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo puede ver? A pesar de haber recibido ya el testimonio mismo de los vecinos, haber recibido el testimonio del hombre, sus padres respondieron con mucha sinceridad, pero también con mucha cautela. Observe con atención. Sus padres respondieron y dijeron, ¿sabemos que este es nuestro hijo? ¿Ya respondieron? ¿Sabemos qué? ¿Qué más? Nació ciego. Que nació ciego. Que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Es decir, era lo suficientemente grandecito como para poder responder a sí mismo. ¿Ok? Pero ¿por qué respondieron con tanta cautela? ¿Por qué respondieron de esta manera tan... Tenían miedo. Observa con atención, versículo 22. Esto dijeron sus padres, y Juan nos provee de esta nota de paréntesis aclarando el porqué de esta respuesta, de esta cautela. Dice que tenían ¿qué? Miedo de los judíos. Y quiero aclarar esto. Cuando está hablando de los judíos, no está hablando del pueblo de Israel ni de los practicantes del judaísmo, sino está hablando de los líderes religiosos. ¿Ok? ¿Por qué tenía miedo de los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado, presta atención, que si alguno que confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Seguir a Cristo, mis amados, tiene un precio. ¿Y qué era expulsado, perdón? O sea, ¿Ok? ¿qué hacía? Ahorita voy a ese tema, ahorita voy a ese punto. ¿Por qué era tan temido este punto? Contrariamente, ¿verdad? Pues estos hombres, ¿verdad? Le habían impedido a la gente que expresara fe en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. El término expulsar de la sinagoga, en el griego, esto es un término que de hecho los escritores seculares, es decir, los escritores de otros textos griegos no cristianos, ¿qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Ser expulsado de la sinagoga significaba la excomunión, o la prohibición, o la maldición, o el destierro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Lo sacaban. Ya no podían pertenecer a esa... La sinagoga era más o menos algo similar a lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Tenía que haber un número determinado de miembros para que se pudiera realizar la lectura de las escrituras, ¿verdad? Para que pudieran participar del elemento de culto, ¿verdad? Pero el punto fundamental era que ellos quedaban desterrados de la vida comunitaria. Es decir, ya nadie puede hablar contigo, ya nadie te puede vender, ya tus hijos no pueden ir a la escuela, se te van a negar los derechos de ciudadano, de ciudadanía, ya no puedes ir a la sinagoga, estás fuera, estás desterrado, estás fuera, fuchi, quien te ve en la calle no debe hablar contigo, te deben de dar la espalda a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una práctica que todavía, incluso en algunas comunidades, se practica. De hecho, en algunos lugares de Chiapas tengo certeza de que les realizan este tipo de cosas. O sea, les cortan el agua, les ponen sobreimpuestos, tienen que pagar ellos el derecho para poder vivir donde viven, de una manera absurda. No dejan que sus hijos vayan a la escuela solo por el hecho de ser cristianos. Ay, pero queriendo los dioses del cielo, pues que hagan lo que quieran. Exactamente. El punto ¿Cuál es aquí, el problema? el punto aquí es que los padres de Teófilo, el ex ciego, pues todavía no poseían esa confianza y esa fe. Ellos tenían miedo de que por esta consigna, ¿verdad?, de castigo, pues esto fuera realizado a ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Observa con atención, versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Es decir, nosotros no vamos a responder de manera imprudente que él se ahorque solito, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que este es el tercer entonces. Como resultado de esta segunda sesión de preguntas, va la tercera y última, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y dale. O sea, ¿cuántas veces más lo van a interrogar? Y le dijeron, presta atención, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
¿Por qué le dicen esto? Ellos insistían en que sí, se le diera el mérito a Dios, pero exigían que no se le diera mérito a Cristo por esa sanidad. La exhortación de dar gloria a Dios también se puede entender como una imposición a dejar de mentir, diciendo que Jesús lo había sanado y a que dijera la verdad. Es decir, su verdad. ¿Cuál era su verdad? Pues que sí, había sanado por la obra de Dios, pero no por la obra de Cristo, ¿eh? Porque ese hombre era pecador, porque había violado el día de reposo. Tal confesión de parte del hombre que habría sido concordar. Si él hubiera aceptado esto, él habría aceptado que Jesús era pecador y que por lo tanto no tenía el poder de Dios. Continúa observando el texto. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo. ¿Quién está respondiendo? El Teófilo. Ok. Si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Impávido ante el pronunciamiento de los fariseos sobre Jesús, este hombre dice, si es pecador, yo no lo sé. Ese no es asunto mío. Esos detalles teológicos se los dejo a ustedes. Dejó la determinación de esto a los expertos, a los que saben. Él se aferró tercamente a la realidad de lo que él había experimentado. Y dijo, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Él declaró una verdad simple y contundente. Jesús lo había sanado. Mis amados, esto es importante para nosotros porque podemos distraernos en estas cuestiones pequeñas, en estas cuestiones ligeras. La incredulidad, insisto, rechaza la evidencia, rechaza los hechos, no quiere creer, pero la evidencia ahí está. Continúa diciendo, versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Se da cuenta que ya están como desesperados? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido, ¿qué? Oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Presta atención a esta pregunta. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Sas! ¡Sas en toda la boca! O sea, están tan interesados, quieren hacerse sus discípulos, o sea, pero ¿cómo te abrió? Ya le dije. ¿Y cómo te abrió los ojos? Y vuelven a... Parecían disco rayado, ya no saben. Usted ha conversado con personas que les han dicho una y otra vez, y han sido expuestos a la verdad, han escuchado la verdad, la han experimentado, la han vivido, la han visto a su alrededor, pero no creen y vuelven a hacer las mismas preguntas. Pero repito, estos no eran incrédulos por ignorancia, eran incrédulos por determinación propia. ¿Ha tenido usted conversaciones? Escuche con atención. ¿Ha tenido usted conversaciones con personas que se dicen cristianos, pero que nunca se cansan de aprender? Que le hacen las mismas preguntas una y otra vez. Yo sí, todo el tiempo. No sé, hace algunos años. Había hermanitas, era una hermana, ninguna de las aquí presentes, a Dios la gloria, que llevaba décadas en el Evangelio. Y se jactaba de decir que tenía décadas en el Evangelio. Pero me hacía las mismas preguntas todo el tiempo. Y ya el objetivo ya no era ni siquiera necesariamente aprender, porque ya lo había escuchado, sino sencillamente no quería creerlas, no quería obedecerlas, se resistía a la verdad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué debo creer esto? ¿Por qué debo obedecerlo? Y te lo preguntaba varias veces. Entonces el punto no es aprender, el punto es encontrar la forma para evadirse de eso. Presta atención. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Sí. O sea, les pegó gancho así. Les hizo la pregunta que los sacó completamente de quicio. ¿Se da cuenta que el orgullo es terrible?
Hemos visto todo esto. O sea, la evidencia no les satisface, la investigación es sesgada, prejuiciada, rechazan los hechos, y cuando les pegas en el orgullo, ¿qué pasa? Mis amados, el orgullo incrédulo es fácilmente propenso a la ofensa. Es fácilmente propenso a la ofensa. La incredulidad se ofende y agrede ante la debilidad de sus argumentos. Repito, presta atención. La incredulidad se ofende y agrede ante la debilidad de sus argumentos. Cuando tú presentas con claridad, sin contradicciones, coherentemente la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, es claramente entendible y la gente se ofende y agrede, es porque ¿qué? Ya no tiene qué. Ya no tiene nada que decir, ya no tiene argumentos, no tiene cómo defenderse, y como no tiene cómo defenderse, ¿qué hace? Ataca y agrede. ¿Se da cuenta? Eso estoy seguro que le ha pasado a usted varias veces. Esto es a lo que el apóstol Pedro se refiere cuando dice que debemos estar preparados para presentar defensa acerca de nuestra fe. Pero sobre todo no dice que debemos estar preparados para presentar defensa con gritos y sombrerazos, sino dice que debemos presentar defensa con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. La actitud con la que nosotros presentamos defensa es muy importante. Estos hombres se ofendieron muchísimo. Se ofendieron muchísimo. Le injuriaron y le dijeron, versículo 28, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Ellos se respaldaron en su supuesta seguridad sobre la ley de Moisés. Son orgullosos, se elevaron en su autosuficiencia religiosa y se burlaron de este hombre. Si un mendigo sin educación quería seguir a un pecador desechado como Jesús bajo su concepción de las cosas, pues era su decisión. Pero ellos seguirían a Moisés. Por eso, presta atención al texto. Están hablando los fariseos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, nota el desprecio con el que se dirigen a él, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Para ellos Jesús era un loco, para ellos era un hombre ignorante, sin formación académica, para ellos Jesús era un blasfemo, para ellos Jesús era un siervo de Belcebú, así lo expresaron ellos, de una familia insignificante, el hijo de un carpintero, de un pueblo olvidado de Nazaret. Algo bueno puede venir de Nazaret, decían muchos de ellos. De Nazaret ha de venir el Cristo. Y la respuesta que da Teófilo, el ex ciego, es maravillosa. Y con eso cerramos. Nos quedamos en el 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a eso, a ese no sabemos de dónde sea. Presta atención, versículos 30 al 33. Esto está extraordinario. Recuerde que este hombre había sido ciego de nacimiento, había obedecido a Cristo, había sido sanado de esta ceguera, había pasado por todo este interrogatorio exhaustivo, absurdo, sin razón. Presta atención. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Estas son las palabras del hombre ciego de nacimiento. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hizo este hombre que había sido sanado ciego de nacimiento? ¿Qué les dice a estos hombres? ¿Qué hace con ellos? Ahora les enseñó, les está predicando a las autoridades non plus ultra. La claridad de sus palabras es abrumadora.
El poder de su convicción es devastador. ¿Te das cuenta cómo la fe desarma? Cómo Dios capaz. Este hombre estaba ahí ciego de nacimiento, o sea, había nacido en esta condición, estaba en esta condición de miseria y ahora estaba enseñándole a los fariseos. ¿Se da cuenta de esto? Es extraordinario. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes no saben dónde viene, a mí me abrió los ojos. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El hombre sanado demostró tener mayor agudeza espiritual y sentido común que las autoridades que se sentaron a juzgarle. Su vivacidad era penetrante, su fe clara y sencilla. Dejó a la vista de todos, exhibió la irracionalidad e incredulidad de sus jueces. Según su lógica de este hombre, este milagro tan extraordinario solo podía indicar una cosa, que Jesús provenía ¿de quién? De Dios. Porque según sus palabras, ellos creían que Dios responde en proporción a la rectitud de quien le ora. Por lo tanto, si este hombre no fuera recto, Dios no le habría respondido. Me encanta cómo se cumple lo que dice el texto, que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ellos mismos tropiezan en lo que dicen. Mis amados, hay sabiduría en Dios. Hay sabiduría en Cristo. Una sabiduría que está por encima de nuestra comprensión, pero cuando el Espíritu Santo nos la da, créame, si usted ha hablado con alguien que antes estaba fuera de Cristo, que estaba en ignorancia y en tinieblas, y viene a Cristo, Dios les da sabiduría, les da transformación. Yo estoy seguro, mi amado, mi amada, y esto es algo que quiero que usted se responda. ¿Realmente Dios me ha sanado, me ha transformado? Porque el cambio es radical. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios abre los ojos de las personas? Los ojos de la fe. ¿Y qué hicieron estos hombres? Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Orgullosos. En vez de maravillarse por la claridad de este hombre, se ofendieron. ¿Y qué hicieron? Y le expulsaron. El hombre ciego, el hombre sanado, fue la primera persona que se sabe que fue expulsada de la sinagoga por seguir a Cristo. Este pasaje, mis amados, ilustra en conclusión que la incredulidad es algo que debemos combatir. Pensamos que vemos a estos hombres y nos desesperamos, nos fastidiamos y pensamos, yo no soy como ellos. Pero cuando el Señor nos sacude nuestro huacal teológico, muchas veces nos comportamos de esta manera. Así lo explicaría un antiguo fariseo. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que escribió estas palabras fue un hombre ciego espiritualmente y que el Señor le abrió los ojos. Un fariseo de fariseos. Usted conoce su nombre, el apóstol Pablo. Los fariseos no eran villanos, pero mis amados, ojo, mucha atención, este texto está ahí para usted y para mí. Tenga mucho cuidado de creer que usted ve y en realidad estar ciego. Realmente Dios ha abierto sus ojos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, en esta maravillosa tarde, Señor, que nos has permitido tener.
Yo te pido en tu misericordia, Señor, en tu bendita misericordia, que abras nuestros ojos, Señor. Como diría el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Yo te pido, Señor, que ninguno de nosotros tenga esta incredulidad obstinada, cínica, que podamos ver la verdad y podamos reconocerla y reconocer los hechos y reconocer la verdad de quién es Cristo, de reconocer la verdad de la obra de Dios en tu escritura y en todos lados, poder mirar lo que tú haces y decir sí y amén. Danos, Señor, la capacidad, Señor, porque solamente en tu luz podemos ver la luz. No permitas que haya en nosotros ningún tipo de ceguera espiritual. No permitas que ninguno de nosotros, nuestra conciencia esté cauterizada, nuestro corazón sea insensible y no podamos ver, no podamos discernir quién eres tú y la obra que estás haciendo. Abre nuestros ojos, Señor. Ahora ciertamente reconocemos que abrir nuestros ojos nos hace responsables, porque el que ve, el que ahora tiene la capacidad de ver, ahora es responsable de dónde ponen sus pasos. Antes, cuando estábamos en tinieblas, andábamos a gatas, a rastras entre la inmundicia y éramos indiferentes a eso y estábamos nosotros, Señor, en ignorancia y no lo sabíamos, Señor. Pero ahora que nuestros ojos se han sido abiertos, guarda nuestros pies para que no tropecemos. Porque podemos estar, Señor, viviendo de una manera indigna. Y con esto manifestamos que aún seguimos en tinieblas. Que nuestros ojos estén abiertos, atentos, iluminados por tu luz, como dice la Escritura. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Guarda nuestros pies, guarda nuestra senda. Que andemos con prudencia, con sabiduría, iluminados nuestros ojos espirituales por la lámpara y la antorcha de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en este caminar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que abre los ojos de los ciegos. Te damos gracias, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Hoy abarcamos, ¿verdad? Un poquito, avanzamos bastante. La próxima semana, preste atención, escuche con atención, clase, antes de que usted esté pensando ya en el cafecito y en otras cosas. Preste atención, la próxima semana no me vaya a faltar por ninguna cosa. ¿Qué les dije? Que la próxima semana no se falta. ¿Amén? Amén. ¿Por qué no se va a faltar? Porque la próxima semana vamos a tener un invitado especial. Y ese invitado especial, de verdad, mis hermanos, les animo que por favor estén presentes. Les animo a que estén presentes. Vendrá con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, nuestro hermano Roel Amaro, ¿verdad? Él está en el ministerio de evangelismo en la iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Y nos traerá la palabra del Señor y cerrará este tema, este capítulo 9, Él lo va a cerrar y sé que el Señor hablará a nuestras vidas acerca de él. Entonces le animo y le exhorto a que usted no falte la próxima semana, ¿verdad? Amén. Dígalo más fuerte para que me convenza. Amén. Usted no va a faltar, usted va a invitar, ¿verdad? Porque el Señor va a hablar la próxima semana a nuestras vidas. ¿Así es? Le damos gracias al Señor por su palabra y le damos gracias a usted que nos está acompañando a través de esta transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Esto usted más tarde lo va a ver en la lista de reproducción de YouTube. Y recuerde que tenemos toda la semana, ¿verdad? Palabra de Dios, libros que nos llevan al libro, ¿verdad? A través de la lectura de McChain, a través de nuestros audiolibros. Quédese con nosotros, mi amado, mi amada. Dios le bendiga, tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.